Buenos días, les saluda la licenciada Zulma Carpio Maima, enfermera oncóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Dentro de este curso de diagnóstico precoz de cáncer en niños y adolescentes, pues vamos a ver en el tema 4 la directiva sanitaria para la detección temprana y atención de cáncer en el niño y en el adolescente. Sabemos actualmente que el cáncer en niños y adolescentes en nuestro país pues ya representa un problema de salud pública, siendo así una de las primeras causas de muerte por enfermedades no transmisibles entre los menores de 18 años, sumando estos casos, aproximadamente más de 600 niños y adolescentes pues fallecen cada año con este diagnóstico. Sabemos que en países de alto ingreso la tasa de curación son mayores al 80%. Esto en gran medida va a depender del diagnóstico y del manejo oportuno que se les va a dar. Es por ello que nosotros, como profesionales de la salud en todos los niveles de atención, debemos de fortalecer y desarrollar capacidades para poder actuar en el diagnóstico precoz del cáncer en estos niños y adolescentes. Dentro de este tema de la directiva sanitaria para la detección temprana y atención del cáncer del niño, pues tiene como finalidad contribuir a mejorar la oportunidad y calidad de la detección temprana y la atención de cáncer en los pacientes de 0 a 17 años. Tenemos como objetivo general o qué es lo que queremos, pues estandarizar los criterios, procedimientos técnicos para la detección temprana y la atención de cáncer en estos niños y adolescentes, teniendo como objetivos específicos estandarizar criterios técnicos operativos de detección temprana, definir procedimientos técnicos para la referencia oportuna y establecer los criterios y procedimientos técnicos de un manejo inicial de estos casos de cáncer en estos niños y adolescentes. Ahora, el ámbito de aplicación de esta directiva sanitaria pues va a ser obligatoria en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, las IPRES, bajo el ámbito de competencia del Ministerio de Salud. Están incluidas las direcciones regionales de salud, de las gerencias regionales de salud, el Seguro Social de Salud, del mismo modo las sanidades de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Y también esta directiva sanitaria pues puede servir como un documento de referencia para los establecimientos de salud privados u otros prestadores que van a brindar atención de salud a niños y adolescentes con cáncer dentro de nuestro país. Esta presente directiva sanitaria pues está enmarcada en bases legales, en leyes, en decretos legislativos, ¿no? Como por ejemplo tenemos la ley número 26842, la Ley General de Salud y sus modificatorias, la ley número 30421, la Ley Marco de Telesalud y modificatorias, entre otras. También tenemos dentro de esta directiva sanitaria algunas definiciones operativas que vamos a tener que manejar, como por ejemplo la afiliación. Afiliación vamos a decir que es la adscripción de un asegurado a un plan de aseguramiento en salud o a una IAFA. Que son las IAFAs? Pues es una institución administradora de fondos de aseguramientos en salud. Cuando decimos que hay algún riesgo de cáncer, cuando hay la presencia de uno o más síntomas y signos asociados a una dudosa posibilidad de cáncer en el niño y adolescente. Esto va a estar objetivizado mediante la anamnesis y exploración clínica. Dentro de nuestra directiva vamos a nosotros contar con el apoyo de la clasificación de la IEPI, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si es que se encuentre, cuando nosotros hacemos un examen clínico, una exploración física, una anamnesis y encontramos esta clasificación en la zona amarilla, pues vamos a decir que este paciente está con algún riesgo de padecer cáncer.
Cuando decimos que es un asegurado o afiliado, pues asegurado o afiliado es toda persona residente del país que esté bajo la cobertura de alguno de los regímenes de aseguramiento universal de salud. La atención integral de salud pues va a ser el conjunto de intervenciones sanitarias en los ámbitos personal, familiar y comunitaria que van a estar enfocados en la promoción, la prevención, recuperación y rehabilitación en salud, siempre en cuando no olvidemos que debemos tener en cuenta los aspectos físicos, mental, social, provistas de manera conjunta, continua, por las instituciones prestadoras de servicios de salud, en términos de calidad, equidad y oportunidad, de acuerdo a su nivel resolutivo y a la capacidad de oferta de los servicios de salud que van a brindar. Cáncer en niños y adolescentes, pues vamos a decir al proceso de crecimiento y diseminación no controlada de células malignas en cualquier tejido u órgano, ocurrido en pacientes de 0 a 17 años. La capacidad resolutiva, pues es la capacidad que van a tener o que van a contar los establecimientos de salud para producir el tipo de servicios necesarios para poder solucionar las diversas necesidades que va a requerir la población. Un diagnóstico definitivo de cáncer en niños y adolescentes pues se va a realizar mediante la confirmación histológica o citológica en la mayoría de los casos, pudiéndose considerar la posibilidad de un diagnóstico definitivo en algunos tipos de cánceres mediante solo la exploración clínica. Los estudios de apoyo al diagnóstico pues van a ser o vienen a ser los exámenes de laboratorio o los estudios o exámenes imagenológicos cuyo resultado anormal va a apoyar a la posibilidad de cáncer en el niño o en el adolescente. Factor de riesgo. Pues vamos a decir que hay factor de riesgo a la característica o circunstancia, ya sea personal, ambiental o social, de los individuos o grupos asociados con un aumento de la probabilidad de ocurrencia de cáncer. Las IPRES o las instituciones prestadoras de servicio de salud pues son aquellos establecimientos de salud de servicios médicos de apoyo, ya sean públicos o privados o mixtos, creados o por crearse, que van a realizar la atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Una IPRES que va a brindar tratamiento de cáncer en niños y adolescentes pues son los establecimientos de tercer nivel de atención, los institutos especializados u hospitales del tercer nivel de atención. Las IPRES consultantes pues son las instituciones prestadoras de salud que van a estar ubicadas principalmente en un área geográfica con limitaciones de acceso o capacidad resolutiva y que cuenta con tecnologías de la información y de la comunicación. Las IPRES consultoras van a ser las instituciones prestadoras de servicios de salud que van a estar registradas con el servicio de telesalud en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Cuando decimos un posible cáncer o enfermedad muy grave, pues va a ser cuando al examen clínico yo voy a evidenciar la presencia de uno o más síntomas y signos asociados a una alta posibilidad de cáncer en el niño o adolescente, ubicándolo yo en la zona roja en mi clasificación de la IEPI de la Organización Mundial de Salud. Referencia, sabemos que es el procedimiento asistencial administrativo en el que se va a asegurar la continuidad de la atención de salud del niño o adolescente con sospecha de cáncer en un establecimiento de salud de cualquier nivel de atención a un centro especializado. La telemedicina pues es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, recuperación o rehabilitación prestados por personal de salud que utiliza tecnologías de la información y de la comunicación.
Del mismo modo, telesalud son los servicios de salud a distancia que va a ser prestado por un personal de salud competente, capacitado a través de tecnologías de la información, de la comunicación, para poder lograr que estos servicios y sus relacionados sean accesibles, principalmente a los pacientes o usuarios en áreas rurales o con limitada capacidad resolutiva. De la atención integral del niño y adolescente con cáncer, pues decimos que todo paciente, niño o adolescente con un posible diagnóstico de cáncer o una enfermedad grave o algún riesgo de padecer cáncer, pues va a estar a cargo del equipo multidisciplinario capacitado y entrenado en todas las IPRES de todos los niveles de atención. Esta atención integral del niño y adolescente con diagnóstico definitivo de cáncer, pues ya va a estar a cargo del equipo multidisciplinario de las IPRES de tercer nivel de atención. Muchas veces va a ser posible que esta atención se va a realizar en las IPRES del segundo nivel de atención, siempre y cuando, cuando esta institución prestadora de servicios de salud cuente con la capacidad resolutiva para poder brindar esta atención. Del financiamiento de estas instituciones, pues las prestaciones requeridas por estos pacientes, por estos niños, adolescentes con un diagnóstico definitivo de cáncer, con un posible diagnóstico de cáncer, con una enfermedad muy grave o algún riesgo de cáncer, pues va a estar a cargo de las instituciones administradoras de fondos de aseguramientos en salud, las IAFAS, a la que se encuentren afiliados. El Seguro Integral de Salud del SIS y el Fondo Intangible Solidario de Salud del FISAL, del mismo modo, podrán financiar la atención de estos pacientes, estos niños, adolescentes, con diagnóstico ya sea definitivo de cáncer, con un posible diagnóstico de cáncer, con una enfermedad muy grave o algún riesgo de cáncer, según vaya a corresponder. Con respecto a la telesalud o la telemedicina, pues el personal de salud de todos los niveles de atención que labora en las instituciones prestadoras de servicios de salud que cuenten con servicios de telesalud o telemedicina, envían y reciben información para la atención integral de cáncer en estos niños y adolescentes. Todas las instituciones que realicen mediante telesalud o telemedicina deben realizarse con la autorización expresa y por escrito del paciente o algún representante legal para la transmisión de datos a la IPRES consultora. Las recomendaciones brindadas mediante telesalud o telemedicina desde la IPRES consultora hacia la IPRES consultante, pues nos van a ayudar, nos van a permitir la agilización de estos procesos de atención en la detección temprana de cáncer. Dentro de las disposiciones específicas, pues nos dice que todo paciente de 0 a 17 años que son atendidos en las IPRES del ámbito de aplicación de esta directiva, pues se va a tener que realizar anamnesis, exploración clínica completa, donde va a incluir la búsqueda de síntomas, de signos asociados a cáncer y factores de riesgo asociados a cáncer, en las atenciones de salud, en los seguimientos del niño sano, en el control de crecimiento, en las hospitalizaciones, cuando se realiza una consulta externa o una consulta de urgencia por cualquier otra causa. De la detección temprana y la referencia de niños y adolescentes con posible cáncer o enfermedad muy grave. Todo niño o adolescente que presenta al menos uno de estos siguientes síntomas o signos, ya debemos de considerarlo como posible cáncer o enfermedad muy grave. Si mi paciente tiene fiebre de duración mayor a 7 días sin causa conocida, si es que presenta dolor de cabeza persistente y progresivo de predominio nocturno,
que despierta tal vez al niño y que se acompaña de vómitos. Si es que mi paciente está presentando dolores óseos de moderado a severo, que están aumentando progresivamente en los últimos meses, que muchas veces interrumpen la actividad de estos pacientes. Si es que veo o el familiar me refiere que está con moretones, con manchitas rojas, petequias, o empieza a sangrar por las encías, la nariz, un sangrado anormal. Si es que veo al paciente que tiene una palidez severa a nivel conjuntival o a nivel de las palmas de las manos, yo voy a decir que mi paciente es considerado como un posible cáncer o una enfermedad muy grave. Si es que tiene tal vez observo yo alguna normalidad en uno o ambos ojos, como por ejemplo la leucocoria, reflejo blanco de la pupila, si es que mi paciente presenta aniridia, falta de la iris, si es que veo que está con un estrabismo o una proptosis ocular. Del mismo modo, tengo que estar observando dentro de mi exploración clínica si es que veo ganglios mayores de 2.5 centímetros en cualquier parte de localización, que no sean dolorosos, que sean duros, ¿no? Con más de 4 semanas de evolución y no haya signos de inflamación. Dentro también tengo que evaluar los signos y síntomas neurológicos focales de aparición aguda o progresiva, si es que mi paciente ha convulsionado sin haber tenido fiebre ni alguna enfermedad neurológica de base, si es que empieza a presentar debilidad tal vez en una de las extremidades o solo una parte del cuerpo, o está teniendo cambios severos en el estado de conciencia o mental, tal vez ha cambiado el comportamiento, se olvida las cosas o está con confusión, o muchas veces veo que hay pérdida de equilibrio al caminar, o hay dificultad para hablar, o me dice que no está viendo bien, que la visión está borrosa o está viendo doble, o simplemente que ya no puede ver. A la evaluación, si es que yo noto que hay una hepatomegalia o una esplenomegalia, o hay alguna masa palpable o incremento de volumen en alguna región del cuerpo sin signos de inflamación, entonces yo voy a ver que basta que tenga uno de estos signos o síntomas para yo poder decir que este paciente es un paciente que debe de ser considerado como posible cáncer o enfermedad muy grave. En ese caso, pues ya voy a tener que ver los criterios de derivación, si corresponde a una derivación inmediata, urgente o preferente, los cuales ya vamos más adelante lo vamos a ir viendo. Del mismo modo, en estos pacientes no solamente voy a yo evidenciar o voy a buscar que estos pacientes sean con posible cáncer o enfermedad muy grave, también voy a buscar algunos síntomas que me van a identificar que este paciente tiene algún riesgo de cáncer, como por ejemplo son pérdida de apetito, pérdida de peso en los últimos 3 meses, y también está presentando cansancio, tiene una sudoración nocturna importante sin causa aparente. Estoy evidenciando una palidez leve a nivel de las palmas, a nivel de las conjuntivas. Si es que hay un aumento de volumen en cualquier región del cuerpo, con algún signo de inflamación probablemente, si es que observo otorrea a repetición o eritema persistente a nivel perianal o una dermatitis seborreica persistente, si observo linfadenopatías dolorosas, menores de 2.5 centímetros o de consistencia no dura, ¿no? Entonces yo basta que tengo uno de estos síntomas y signos, pues para yo poder considerar a mi paciente como algún riesgo del cáncer. Entonces, del mismo modo, yo ya tengo que evaluar y valorar los criterios de derivación de este paciente. Sabemos que en el manejo inicial del niño y adolescente con posible cáncer o enfermedad muy grave o algún riesgo de cáncer,
pues todo personal de salud del primer nivel de atención que realice la atención de este niño o adolescente, pues va a valorar los criterios de emergencia y de manejo inicial para poder estabilizar al paciente y referirlo según su capacidad resolutiva. También está este personal de salud que realiza la atención a este paciente, pues debe de informar a los padres sobre el potencial diagnóstico y la importancia de la referencia oportuna hacia una institución de mayor complejidad. El diagnóstico definitivo de cáncer en estos pacientes pues se debe realizar en una institución prestadora de servicio de salud del tercer nivel de atención, siendo posible sí realizarlo en los establecimientos de salud del segundo nivel de atención cuando siempre existan las condiciones para ellas. Las IPRES del tercer nivel de atención que brindan tratamiento de cáncer de niños y adolescentes, pues sabemos que tienen capacidad para realizar el estadiaje, el manejo oncológico y el seguimiento de estos casos. Esta presente directiva sanitaria pues también delega responsabilidades no solamente a nivel nacional. Estas responsabilidades van a abarcar tanto a nivel nacional, regional y local, pues el nivel nacional tendrá la responsabilidad a través del Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, mediante la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, pues de difundir esta directiva sanitaria hasta el nivel regional, así como de brindar asistencia técnica para su aplicación y de la supervisión para su cumplimiento. A nivel regional, pues las direzas, las jerezas y los que hagan a sus veces en el ámbito regional, pues van a ser responsables de la difusión de esta directiva sanitaria en sus respectivas jurisdicciones, así como también van a ser responsables de la implementación, de la coordinación, de la supervisión de su aplicación en las IPRES públicas. Y a nivel local, pues la dirección o las jefaturas de cada IPRES públicas del MINSA, de los gobiernos regionales u otras según corresponda, pues van a ser responsables del mismo modo, ¿no? De la implementación, del cumplimiento de esta presente directiva sanitaria en lo que sea pertinente. Estamos anexando aquí el fluxograma del proceso de atención del niño y adolescente con sospecha de cáncer, pues todo, perdón, el ingreso del paciente de 0 a 17 años, ¿no? Al momento del ingreso, pues yo como personal de salud voy a realizar el anamnesis, el examen físico, y este examen clínico que yo realizo pues me va a dar las condiciones de que este paciente es un posible cáncer o enfermedad muy grave. Si es que es sí, pues yo voy a tener criterios de emergencia. Si es que cumple estos criterios de emergencia, pues voy a tener que estabilizar a mi paciente y hacerle un manejo inicial antes de referir a una IPRES de tercer nivel de atención. Si es que no tiene criterios de emergencia, pues no voy a tener que estabilizar a este paciente, pues voy a ver mis criterios de derivación para poder enviarlo a una IPRES del tercer nivel. Si es que este paciente tiene algún riesgo de cáncer, pues igual voy a ver si cuenta con, si esa institución o si esa IPRES cuenta con el sistema de telesalud o telemedicina. Si es que no cuenta con un sistema de telesalud o telemedicina, pues tengo que referir a un médico pediatra y realizar los exámenes auxiliares según corresponda. Posterior a ello, esto me va a necesitar unos exámenes patológicos, ¿no? Posterior a ello, yo voy a poder referir a una IPRES del tercer nivel. Si es que cuenta pues con el sistema de telesalud, telemedicina, voy a poder realizar la teleconsulta.
Entonces ahí se va a indicar la referencia, ¿no? Hacia una IPRES del tercer nivel. En caso de que que mi paciente no presentara ninguno de estos dos ítems de enfermedad muy grave o algún riesgo de cáncer, pues voy a tener que hacerle un seguimiento. Dentro, ya cuando mi paciente está en el IPRES del tercer nivel de atención, pues yo voy a saber que en estas instituciones especializadas voy a contar con el diagnóstico definitivo, con el estadiaje, con el tratamiento y el seguimiento a estos pacientes. Dentro de esta directiva sanitaria también tenemos varios anexos que nos van a ayudar a cuando yo debo de sospechar de un tipo de cáncer. Por ejemplo, tenemos aquí el anexo 2, la sospecha de una leucemia. Cuando yo tengo una presentación clínica, tal vez como cansancio, pérdida de apetito, bajo de peso, fiebre mayor a 7 días sin causa conocida, dolor óseo, sudoración nocturna, y veo en mi examen clínico a mi paciente palidez de piel, palidez de mucosa, petequias, equimosis, sangrados anormales, o que tenga hepatoesplenomegalia o adenopatías generalizadas, aumento de volumen de testículos, pues yo voy a tener que pedir apoyo de diagnóstico, un hemograma, en la cual voy a evidenciar que hay anemia, probablemente leucopenia o leucocitosis o trombocitopenia. Entonces cuando me presenta todos estos signos, síntomas, estos estudios con el apoyo diagnóstico, pues voy a sospechar que mi paciente tenga una leucemia y voy a poder ver los criterios de derivación. Del mismo modo, también nos muestra en estos anexos los criterios de emergencia y nos ayuda a ver cómo va a ser el manejo inicial de estos pacientes. Estos criterios de emergencia y manejo inicial, los criterios de sospecha de enfermedades malignas en los niños y adolescentes, pues en el transcurso de estas charlas, de estas exposiciones, lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento. Bueno, el diagnóstico precoz de cáncer en niños y adolescentes pues es posible. Y el difundir los signos y síntomas tempranos de sospecha de cáncer en estos pacientes pues es responsabilidad de todos.